Mientras el mundo combate un virus que parece no dar tregua, hace 38 años un escenario similar atemorizaba a las personas y volvía incierto el futuro. Fue en 1983 cuando se detectó el primer caso en México del VIH, una pandemia que no ha podido ser derrotada, aunque en estas 3 décadas el avance de la ciencia ha sido enorme, permitiendo la sobrevivencia de quienes se contagian. Aún así, durante el año 2020, en México murieron 4.573 personas debido a este virus. Desde el año de 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1 de diciembre como Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la enfermedad, combatir el estigma asociado a ella, mejorar la educación sobre el virus y movilizar recursos para la respuesta mundial ante la pandemia. Aunque Chiapas no tiene las tasas de mortalidad por VIH más altas de México, es importante no bajar la guardia. Según la OMS, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es la fase más avanzada de esta infección por el virus, el cual constituye uno de los mayores problemas para la salud pública. En el mundo, en el año 2020, aproximadamente 608,000 personas murieron de enfermedades que están relacionadas con el SIDA y se estima que 38 millones de personas viven con el virus, mientras que en México hasta mayo de 2021 se registraron 113,778 personas en tratamiento antirretroviral, según datos de la Secretaría de Salud. La pandemia de VIH aún está lejos de haber sido domada, pero un mayor conocimiento y aplicación de las recomendaciones médicas ha permitido salvar a millones y estar cada vez más cerca de encontrar una ruta que ponga un alto a uno de los azotes más terribles que ha enfrentado la humanidad. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, médico nuclear. Gracias por estar con nosotros en un programa más con este tema tan importante para la humanidad y como las pandemias que nos han pegado del virus. Pero antes, recapitulando los programas pasados, de la obesidad y la diabetes. Si gustan verlos, quedan grabados aquí en Multimedia Diario de Chiapas. Muy buenas tardes, Humberto. Muy buenas tardes, Jorge. Soy Humberto Hernández Rojas, médico cirujano. Donde usted me ubica es en Clínica Maternidad Santa Cecilia. Son las 5 de la tarde, 1 de diciembre del 2001, celebrando o haciendo conciencia de SIDA, 1 de diciembre. La batalla contra el SIDA a nivel mundial. Acabamos de ver un pequeño reportaje en el cual nos hace hincapié que hagamos conciencia al ponernos un preservativo dentro de la imagen del reportaje, que es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta que a nivel mundial nos quieren hacer conciencia. Y para eso tenemos un invitado especial, el doctor Job Ismael Corzo Hernández, que nos va a hablar amplia y extendidamente sobre el tema de manera sencilla y concreta. Bienvenido al programa Conciencia Médica. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Job. Buenas tardes. Público. Pues bueno, de antemano, gracias por la invitación. Espero que esta plática les sirva a todos y pues bueno, procuramos hacerlo lo más claro posible para el público en general. Gracias. Pues desde cuando dijeron en el programa, ahí en la cortinilla, que desde 1983 ya hay casos de SIDA en México, ¿no? Bueno, en sí el primer caso se dio en 1981. Ajá. Y el primer a nivel mundial. Y el primer caso en México fue en 1983. Ajá. Hasta este momento, más de 87 millones de personas han sido infectadas por esta pandemia. Desde el 81 al 2001. Se calcula, bueno, infectados 80 y tantos millones, 87 millones aproximadamente. Pero muertos como hay como un promedio de 38 millones. ¿Y en niños, qué cantidad de niños habrán infectados? Bueno, en niños el porcentaje es menor. Uno de los propósitos de la ONU-SIDA, que es una organización que se creó para el control y la prevención del SIDA, es de que ningún niño a nivel anual nazca con SIDA. Entonces, la verdad es que los avances en cuanto a SIDA son muy notorios, pero todavía falta mucho por trabajar. Pero la cantidad de niños no es tan relevante en cuanto a adultos. O sea que nosotros como adúlteros nos debemos de cuidar mucho, ¿verdad, doctor Jorge? Hay que cuidarnos bastante, ¿no? Claro, claro. Sí. Me acuerdo, en el 83 estaba yo terminando la preparatoria, ya llovió, y el primer caso que vi de una persona con VIH, ya como médico,
Fue en el 88 en San Cristóbal de las Casas. Y era indígena. No, era un Ahora sí como decimos allá en San Cristóbal. Decimos allá en San Cristóbal. Era un ladino. Era un ladino, sí, pero era raro, ¿no? Ver pacientes en ese entonces, personas con VIH-Sida. Y luego atenderlos, o cuando estaba haciendo ya la residencia, cuando estaba haciendo la especialidad, me acuerdo que los pacientes, todo el mundo quería, bueno, los atendíamos, pero así como cuando empezó la pandemia ahora del COVID, hay una pregunta nos cubríamos aquí todo para no contagiarnos, había Así muchos es. mitos también. Claro, por el miedo sobre todo. Claro. ¿Por qué no hace, doctor, un pequeño resumen sobre lo que es la enfermedad en sí? Para diferenciar, porque entre el VIH-Sida, la diferencia que es VIH, mucha gente dice, bueno, ¿tienes VIH o no tienes VIH? O el paciente tiene SIDA o no tiene SIDA. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Claro que sí. Hay una presentación para que les vaya explicando y a lo excelente. largo de la plática vayamos desenvolviendo las dudas sobre el tema SIDA. Excelente. Ahí viene. Bueno, pues buenas tardes, soy el doctor Job Corso Hernández, soy médico general egresado de la Universidad Salazar. Y el tema que vamos a exponer el día de hoy, o que vamos a platicar entre todos, es SIDA, ya que hoy, que es 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del SIDA. Siguiente, por favor. Bueno, hay una pregunta que es muy común de qué es el SIDA. El SIDA, su sigla significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que no es lo mismo que VIH. El VIH es quien causa en algún momento el SIDA. El VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana. ¿Qué quiere decir esto? La siguiente, por favor. El virus llega a atacar unas células del cuerpo que se llaman CD4. Estas células nos defienden contra enfermedades, nos defienden contra cualquier patógeno que ingresa a nuestro cuerpo. Pero el VIH llega a ser tan fuerte que llega a destruirlas incluso casi a su totalidad. Entonces ataca el sistema inmune y el cuerpo queda sin defensas. Entonces el cuerpo, al quedar sin defensas, tiende a que cualquier enfermedad lo ataque, desde una gripa hasta un cáncer. Entonces el SIDA se presenta cuando ya hay signos y síntomas de cualquier otra enfermedad. Un paciente que tiene VIH no precisamente va a tener SIDA. Ajá. Pero sí, el SIDA es el grado máximo de la enfermedad causada por VIH. A ver, ahí no me quedó muy claro. Yo puedo tener mi prueba de VIH positiva, Así es, pero la enfermedad la tengo dormida. así es. O sea, puedo vivir tranquilamente mientras no se despierte la enfermedad o el virus. Bueno, le explico. Anteriormente, cuando escuchábamos la palabra VIH, creíamos que era un sinónimo de muerte. Ahora ya no. Los avances tecnológicos son tremendos. Entonces, VIH quiere decir que una persona que es VIH positivo tiene el virus en el cuerpo, pero cuando su sistema inmune se decae o a grandes rasgos las defensas de esta persona mueren, entonces llega a presentar síntomas y signos de alguna enfermedad, cualesquiera, desde gripa, como les comentaba, hasta un cáncer. Entonces, cuando esta persona ya empieza con síntomas de enfermedades, ya se le conoce como SIDA. Es decir, como la pregunta que tenía doctor Rojas, ajá, una persona puede tener VIH, por supuesto que sí, pero no precisamente presentar SIDA. Pero sí es contagioso, la persona al tener ya el virus. Yo puedo andar contagiando a todo mundo, aunque no tenga yo la enfermedad activa, digamos. Justamente eso es lo complejo, de que una persona puede tener VIH y no saberlo y estar teniendo prácticas de riesgo y estar contagiando a personas sin tener el conocimiento de tener VIH. Claro, eso es el peligro. Por eso siempre al tener prácticas sexuales es usar el preservativo. Bueno, ¿no? hay que Siempre decirle a la pareja, tanto hombre como mujer, que sin globo no hay fiesta, ¿no? Claro, si hay que divertirnos, hay que tomar la precaución. O mejor ¿verdad? no. Bueno, ¿y cuáles son los factores predisponentes para la enfermedad? Bueno, para poder presentar la enfermedad SIDA, en definitiva, el paciente tiene que tener VIH. Entonces,
Muchas personas con VIH pueden vivir muchísimo tiempo y morir sin haber presentado SIDA. Entonces, los predisponentes para tener SIDA es un sistema inmune bajo, débil. Entonces, por eso, justamente desde que se diagnostica, es importante tener un tratamiento médico estricto. Pero, ¿cómo lo prevengo? ¿Qué factores serían los que me causaría la enfermedad? Bueno, prevenir VIH es muy fácil en realidad, no es costoso. La manera más segura para prevenir SIDA es evitar el contacto sexual de riesgo. No quiere decir que la abstinencia total. Sí se puede tener una vida sexual activa, pero siempre y cuando con precaución. En este caso es el uso de preservativo. Hasta ahorita no hay ningún otro método físico que podamos utilizar para prevenir SIDA o VIH en este caso, ¿no? Sino el preservativo. Igual, utilizar material médico que otra persona haya utilizado. Esto se da mucho en personas que se drogan, que utilizan las inyecciones y se lo dan al compañero sin saber que tienen VIH. Un ejemplo, puede haber dos personas, una con VIH y la otra sana, utilizan la misma jeringa y casualmente la persona que lo utilizó por segunda vez muere primero. ¿Por qué se da? Porque su sistema inmune estaba más débil y al contraer VIH, el cuerpo, por supuesto, se debilitó mucho más. Y en este caso, pues la persona llega pues a fallecer primero, ¿no? Sí, ahí estamos viendo también en la pantalla de las mujeres embarazadas, ¿no? Así es. Si me hacen favor de regresar una diapositiva previa, por favor. Esta es una pregunta que nos hacen muy común los pacientes en la consulta. ¿Cómo se contagia el VIH? Bueno, son cinco líquidos corporales por los cuales se contagia el VIH. El primero serían los fluidos vaginales, obviando que en las mujeres, el líquido preseminal en los hombres, el semen, la sangre y también la leche materna. Es por eso, la siguiente por favor, que se puede prevenir también evitando la lactancia materna en las mujeres que tienen VIH positivo. Pero si yo soy una mujer, tengo SIDA, estoy embarazada, mi bebé va a nacer con SIDA. No precisamente. Eso es uno de los avances tecnológicos muy favorecedores. Uno de los objetivos de la UNOSIDA es que no precisamente que una mujer tenga VIH, su niño o su bebé nazca con VIH. Entonces, hay procedimientos médicos, en este caso como la cesárea, en el cual el bebé nace libre de VIH. Y bueno, eso es muy importante. Claro. ¿Por qué? Porque justamente las mujeres con VIH no van a estar teniendo hijos con VIH. Si no, esta pandemia se descontrolara, por supuesto. Por eso cuando decías de usar el preservativo, es que ahora con el COVID hay que usar el cubrebocas, ¿no? Pero siempre una barrera, ¿no? Una barrera entre una persona y otra para evitar el contagio. O simple y sencillamente no tener relaciones fuera de... Sí, prácticas sexuales de riesgo. En realidad, prevenir VIH no es caro. En realidad no es caro. Es con el uso de un preservativo que no llega a ser tan costoso, pero que sí nos puede salvar de una enfermedad que nos puede llevar a la muerte, como es SIDA. Y sí, ver personas luego con la enfermedad ya como tal, diarreas, ¿no? He visto pacientes también con sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Que es uno de los cánceres que vienen secundarias a este virus. Por eso siempre, de veras, tenemos que estar atentos con médicos especialistas aquí como el doctor Hop, que ya tiene una experiencia vasta en esto. Y ahora que nos estás comentando, ¿no? No sabía que, por ejemplo, que la leche materna, también ahí van células, supongo, a la hora de digerir el bebé, ¿no? Sí, claro. La leche materna es uno de los fluidos corporales humanos por los cuales se transmite el VIH. Entonces, es muy importante que cuando una mujer se vaya a someter a una cirugía, como una cesárea o cuando esté embarazada, su médico le haga una batería de estudios para descartar cualquier patología que ponga en riesgo al bebé. Te vamos a interrumpir porque nos vamos a comercial
para que puedan pagar nuestro sueldo de nosotros tres. Claro, mientras vaya pensando en qué preguntas y qué dudas puede tener para aquí aclararlas, Claro que sí, con todo gusto. ¿verdad? Regresamos en unos segundos. Y estamos nuevamente con nuestro invitado especial, el doctor Job, que continuará explicándolo amplia y sencillamente. Como nos dan muy poco tiempo, vamos a dejarlo que él haga un poquito más de énfasis sobre el tema. Claro, bueno, pueden hacer sus preguntas con todo gusto, vamos a tener pues el tiempo de resolverlas. Entonces, estábamos en la prevención. ¿Cuál es la manera más segura de prevenir VIH y SIDA en este caso? Pues es evitar el contacto sexual, de alto riesgo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el uso de preservativo. La siguiente, por favor. Y pues bueno, hoy estamos celebrando el Día Mundial del SIDA. Se celebró por primera vez un 1 de diciembre en 1988. Hasta el día de hoy, la enfermedad SIDA ha matado a 25 millones de personas. Entonces, la verdad es que es una pandemia que aún no se ha podido detener, pero bueno, se han hecho muchos avances para detenerlo. Y la verdad es que en 1981 se detectaron los primeros casos, en México en 1983, y bueno, desde hoy para adelante la verdad es que se ha venido descontrolando esta pandemia, y pues bueno, como les comentaba, que es tan fácil de detenerla con tan solo un preservativo. Preguntaban, ahora que venía para el programa, y ahí los pacientes, les comenté el tema de hoy, y decían, bueno, ¿y por qué si hay tan rápido salió vacuna para el COVID, por qué con esto, contra el VIH, no ha salido vacuna? Bueno, la verdad es que también es una duda que aún en el ámbito médico nos los hacemos, sí, claro, todos, porque si con COVID-19 en tan solo meses se creó una vacuna, bueno, la verdad es que hablar de VIH es muy complejo, sobre todo a nivel pues de células y de todo eso. Entonces, ya hay avances muy importantes como retrovirales, que al tomarlos muchos pacientes se llegan a ser indetectables. Entonces, eso es un avance tremendo. Claro. Pero han habido casos, como les decía hace unos segundos, en los que los pacientes, al estar tomando retrovirales, ni siquiera llegan a presentar VIH. Entonces, ¿por qué? Porque ya se está creando una preprofilaxis, que es tomar retrovirales cuando se tiene conductas de alto riesgo. Hay una cosa muy importante, que la pregunta que dice aquí Jorge, es el por qué no se ha inventado la vacuna. El detalle que no se ha inventado la vacuna porque tiene el factor de mutarse constantemente, por eso no han podido elaborar la vacuna. Supuestamente para el 2032 va a desaparecer la enfermedad porque ya vamos a tener la vacuna. 2032, ajá. Hoy precisamente estaban diciendo que hay una vacuna que ya va en la tercera fase de experimentación
que está haciéndose en África, que fue donde se detectó el primer caso de virulencia sobre el SIDA. Entonces, no es una competencia de los virus contra las vacunas. Se nos hizo más fácil hacer la del COVID porque no muta tan constantemente como la y aún así pasa, ¿no? como la del Estamos VIH, viendo con, sí. con esta pandemia. Claro, que con la nueva, que es Sí, Omicron. ¿verdad? Entonces ahorita con la nueva tecnología que tenemos, supuestamente ya sale la vacuna en promedio de 2 años más y calculan que para el 2032 la enfermedad ya debe desaparecer. Esos son los cálculos que hay. De hecho, uno de los objetivos de la ONU-SIDA es que entre 2030 y 32 justamente esta pandemia pues desaparezca, que sería un gran logro, Claro. y es algo que estamos esperando, pero con muchas ansias. Pero es que nosotros también lo podemos desaparecer, la enfermedad, ¿no? Usar nuestro preservativo, no tener contacto con gentes que sabemos que nos van a enfermar, De alto o si ya riesgo. tuvimos ese contacto por las brumas del alcohol, como dice el dicho, entonces realizarse una prueba de SIDA a los 5 meses o a los 3 meses, o iniciar un tratamiento con su médico que le puede dar retrovirales, como dijiste hace ratito, doctor Job. Y claro, en México, los tratamientos pues se les da a los pacientes con VIH para prevenir pues SIDA. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor, para que continuemos con la práctica. Bueno, uno de los datos relevantes, como les comentaba, es que en 2004 se creó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, la ONU-SIDA. ¿Y de qué se encarga? De ver la colaboración, la innovación, para conseguir acabar precisamente con el VIH y así prevenir SIDA. La ONU-SIDA, como les comentaba hace un momento, tiene un objetivo, que es dentro de 2030 a 2032 terminar con esta pandemia. La siguiente, por favor. Bueno, en México el primer caso se dio a nivel mundial el primer caso se dio en 1981 y en México en 1983. A nivel Latinoamérica la verdad es que tenemos un lugar un poco feo. Privilegiado. ¿No? No, contrario, ¿no? Quizá en los Juegos Olímpicos no tanto, pero aquí sí, tenemos el tercer lugar a nivel Latinoamérica en pacientes con VIH. Sí. Pues hay que aplaudirnos porque somos inconscientes, ¿no? Hay que hacer por eso el programa, para hacer conciencia. Claro. Por eso Sí. qué bueno que comentas eso, porque sí es una vergüenza que por falta de cultura, por falta de prevención, haya más enfermos con estas enfermedades que se pueden prevenir, pero hay que conocerlas para enfrentarlas. Bueno, yo siempre he dicho algo, y se lo digo a los pacientes en la consulta. Prevenir es muy barato. Sí. Claro. Es sumamente barato prevenir, pero curar llega a ser demasiado caro que hasta se llega a pagar con la vida. Los retrovirales, ¿no? Que los cubre, aún así los cubre el gobierno, entre comillas, que al final del día son nuestros impuestos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya hablando a nivel nacional, Chiapas ocupa el quinto lugar en pacientes con VIH. Chiapas a nivel nacional. A nivel nacional, pero perdón. a nivel estatal, Tapachula tiene el primer lugar. Está Tapachula, ¿Sí? Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y Villaflores. También Tuxtla. Jorge, ya no vayas a los antros, por favor. Son los 4 municipios a nivel pues estatal que con los pacientes en mayor número con VIH-Sida, que es Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y Villaflores. Ah, caray, o sea, sí. Y bueno, Chiapas tenemos una población que oscila entre los 5 millones de habitantes, ¿no? ¿Qué población habrá aquí censada que se sepa de personas que pudieran estar? ¿O hay algún cálculo por ahí de que nos digan qué porcentaje de la población pudiera estar contagiada con este virus? Pues bueno, uno de los números que nos muestra el INEGI es que aproximadamente ahorita sabedores, porque esa también es otra cuestión un poco compleja. ¿Por qué? Porque pacientes que sepan que tienen VIH, hablábamos aproximadamente de 106,000 personas Acá en Chiapas. en Chiapas. Pues muy alto. De hecho, Muy alto.
Por eso somos el número 5 a nivel nacional. Porque 106,000. la Ciudad de México es el lugar donde más hay pacientes con VIH-Sida. Que sepan y que estén registrados. Ajá, Porque esa es otra. Hay muchos pacientes que no saben que tienen VIH porque todavía no presentan SIDA y tienen conductas de alto riesgo. O sea, son factores que van provocando la enfermedad, aunque ellos no se sientan enfermos. Así es. Porque no tenemos el hábito de hacer análisis, por lo menos una vez al año, ¿no? Pues eso sería lo idóneo, ¿no? Que toda la población, por alguna cuestión, no necesariamente por tener relaciones sexuales, Claro. ¿verdad? Como también aquí había comentado, ahí han estado hospitalizados, uso de jeringas, que son cuestiones de riesgo, ¿no? Sí, claro, sobre todo cuando la persona está bajo los influjos del alcohol, Ajá. que llegan a tener pues conductas de alto riesgo, ¿no? Entonces, uno de los predisponentes podríamos decir que es el consumo de alcohol irresponsable, que nos puede llegar a cometer acciones que después Te te arrepientes y en realidad hasta ahorita pues no hay una solución como tal, ¿no? Se Te ve para arrepientes, atrás. pero demasiado tarde, ¿no? Claro. Fíjate que me estoy acordando ahorita, hace muchos años, cuando inició el problema del SIDA en 1984, no, en 1981, 80 más o menos, decían que era única y exclusivamente enfermedad para homosexuales. Y había un homosexual, más bien había un personaje muy conocido aquí en Tuzla, que una vez me lo encontré en el banco, íbamos haciendo cola en el banco. Cuando ve la gente que él estaba atrás de la cola, inmediatamente todo el mundo se desapareció, porque pensaban que solamente con la respiración o con la saliva se iban a contagiar en aquel tiempo, estamos hablando Los 80, sí. de los 80 Ajá. aproximadamente. Y él era socio de un deportivo. Cuando llegaba con su traje de baño, su toalla para meterse en la alberca, todo el mundo se salía de la alberca. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra inconsciencia, ¿no? Claro. De pensar en eso? Y actualmente ya ni caso le hacemos, estamos más preocupados por el problema del COVID que del dengue hemorrágico, que el propio SIDA, cuando en otros países del mundo están preocupadísimos para quererlo terminar. Y aquí ya nos olvidamos, porque Es ya nadie cierto. habla del SIDA. De hecho, tenemos por supuesto una pandemia ahorita por el cual andamos cubreboca, que es pues el coronavirus. Claro. Pero eso no quiere decir que no existan las demás enfermedades. Claro. Esas se quedaron. Y como nos estamos olvidando, pues algunos, pues estamos teniendo acciones de alto riesgo. Así es. Entonces, probablemente no nos va a dar coronavirus, esperemos, pero a muchos, pues VIH probablemente. Pero es triste cuando personas jóvenes, ¿no? Que están iniciando su vida, sus actividades sexuales, y adquieren el VIH y con el riesgo o pensar, ¿no? Mientras no haya vacuna, no hay un tratamiento oficial para curar, Justamente- su calidad de vida, ¿no? Su promedio de vida, ahí ¿qué les podríamos recomendar? Pues justamente mencionaba algo, doctor, y me recuerda una historia, se lo voy a contar muy rápido. Cuando estaba haciendo mi servicio social, porque tengo también la carrera de técnico en laboratorista químico, llegó un niño, para mí es un niño, de 11 años de edad, diagnosticado con VIH. ¿Y cómo un niño a esa edad se contagia? Pues en el pueblo de donde era, se acostumbraba que a los adolescentes saliendo de la primaria, pues las llevaban con sexoservidoras para que se hicieran hombres. Entonces, este papá llevó a su hijo de 11 años a que tuviera relaciones sexuales con una sexoservidora, pues para que se hiciera hombre. ¿A los 11 años? A los 11 años. A Jorge lo llevaron de 15. Y pues el pago fue adquirir VIH. Y cuando este niño llegó pues al laboratorio a hacerse los estudios, pues ya llevaba con signos de SIDA, ¿no? Entonces su sistema inmune pues estaba débil y la sexoservidora pues tenía una carga viral muy alta. Le vamos a Entonces, robar unos 3 minutitos Sí, más claro. a la producción para que puedas continuar. perfecto, muchas gracias. Entonces, esa fue la historia de este adolescente. Entonces,
justamente hay muchos mitos todavía por los cuales ir quitando en la sociedad, pero hasta el día de hoy, Bueno, pues yo creo que nos vamos al corte y muchas gracias por estar con nosotros. Podemos seguir unos segundos más, dice el productor. Continúele rápido. Pues bueno, hoy se celebra el Día del SIDA. Tenemos mucho por saber, por conocer, por seguir indagando, pero pues el mejor método de prevención es el disminuir las prácticas sexuales de alto riesgo y el uso del preservativo. Entonces hay que quitar esa costumbre, ¿no?, de llevar a los hijos a que se vuelvan hombres de esa manera. Yo creo que no es la adecuada, además puede causar traumas, ¿no? Todos los niños están maduros de alguna manera para enfrentarse a una actividad de este tipo, ¿no? ¿Podrías darnos tu nombre completo, teléfono y dirección donde te puedan localizar? Pues bueno, mi nombre es Job Ismael Corzo Hernández, soy médico general. Mi número de teléfono es 961-238-9686. Me encuentro trabajando en la Clínica de Maternidad Santa Cecilia, ubicada en la Séptima Sur, entre Tercera y Cuarta Oriente. Les mando un saludo a todos mis compañeros que están ahorita pues laborando en el turno de la tarde en la Clínica Santa Cecilia. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues agradecemos tu presencia y queremos otorgarte un pequeño diploma. Muchas gracias. ¿Verdad? Estamos un reconocimiento por la plática. Léelo. ¿Verdad? A ver. Conciencia Médica, Programa Médico, Dr. Job Ismael Corzo Hernández, reconocimiento por su destacada participación en el programa Tuxtla Gutiérrez a 1 de diciembre de 2021. Muchas gracias. Recuerden que hoy se celebra el Día Mundial contra el SIDA y hoy les trajimos precisamente a un personaje para que ustedes hagan conciencia médica delante de toda su familia. Toda la población, siempre este es su programa. Acuérdese, si usted está dispuesto a mejorar su calidad de vida y cambiar su día a día, o cambiar dar un poquito de su tiempo de día a día, aquí estamos para que nosotros pongamos la ciencia. Y usted haga conciencia, primero su salud. Nos Muchas vemos el gracias próximo por estar miércoles. con nosotros y nos vemos el próximo miércoles con cáncer de próstata, que lo dará nuestro distinguido compañero Jorge Obesidad. Cisneros Encalada. Si es Nos que baja el vemos. avión. Si es que baja el avión. Gracias. Hasta luego.